Para poder hablar del grabado tenemos que remontarnos años atrás, en el momento en el que la evolución de este sistema de impresión que se fue adaptando a las necesidades del ser humano, como lo fue el poder reproducir la información, las expresiones artísticas y la propaganda. Es por eso que cuando se habla del grabado se habla de un sistema de impresión que sirvió y fue de gran ayuda para el desarrollo de la imprenta que se conoce hoy en día. Esta técnica es capaz de ayudar en la reproducción de obras y libros y colecciones de arte, logrando así un mayor reconocimiento para artistas y grabadores alrededor de todo el mundo. En esta ocasión nos enfocaremos en Europa, dándole título así a las artes, los oficios, las ciencias, disciplinas que hicieron posible el aguafuerte y el grabado como método de impresión e ilustración en el siglo XIV en Europa. Para comenzar, debemos definir qué es el grabado y cómo funciona. Para ello, Javier Blas, Ascensión Ciruelos y Clemente Barrena nos comparten en su trabajo titulado Diccionario de dibujo y la estampa, una sencilla definición de grabado, el cual dice que es un conjunto de técnicas de arte cuya característica común es la creación de imágenes a partir de los cortes o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz de madera o metal. Es así como la primera documentación que se tiene de un grabado fue en China en el año 105, justo en el tiempo que se inventó el papel. Aunque citando a Willingham en su obra Origen e Historia del Grabado en 1979, cuenta que los primeros grabados identificados como impresos fueron en tacos de madera, los cuales se trataban de imágenes religiosas budistas impresas en Japón entre los años 764 y 770 después de Cristo. Existen dos técnicas conocidas de grabado en relieve. Una de ellas es la silografía. La silografía es la técnica de impresión más antigua conocida en Europa y data del siglo XVIII hasta entrado el Renacimiento. Esta técnica fue la responsable de transmitir todos los conocimientos científicos y religiosos en aquella época. Esta técnica consiste en traspasar imágenes y/o textos sobre madera. Para ello se requiere de distintas herramientas como cuchillos, cubias y buriles, que se deberán usar para tallar la madera hasta que la imagen que se quiere reproducir quede en relieve, como lo menciona María Bernal en su cuaderno de Bellas Artes, titulado Técnicas de grabado. Una vez terminado este proceso, lo que sigue es poner tinta sobre la superficie en relieve que quedó, para luego ponerlo sobre una hoja donde se obtendrá la imagen deseada. Los primeros trabajos silográficos que se conocen de aquella época son cartas de naipes y hojas de calendarios, hechos en Alemania en el siglo XV, cuyas imágenes solo eran de temas religiosos, ya que, en ese entonces, cualquier forma de producción plástica solo estaba destinada a la iglesia y a su religión. Todo esto nos lo cuenta la maestra Rosa Maribel Rojas Cuevas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su ensayo titulado Breve Historia de la Técnica del Grabado. Como se mencionó anteriormente, las imágenes que se permitieron reproducir en esa época eran de temas religiosos, por lo que varios de los primeros libros ilustrados con silografía fueron dedicados a la iglesia. Un ejemplo de ello es la Biblia Paperum o la Biblia de los Pobres, que actualmente se encuentra en la Biblioteca Digital Mundial y se remonta al siglo XV. Este consta de una serie que muestra escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, que cuenta con textos explicativos cortos que sirvieron como una ayuda para la enseñanza de los religiosos de bajos recursos, que no podían comprar una Biblia completa. El doctor Pedro Gallardo nos menciona que entre los artistas más conocidos de la silografía se encuentra Alberto Durero, quien nació en Nuremberg, Alemania, en 1471 y falleció en 1528. Durero, al conocer este arte, decidió viajar a Italia en 1494, que fue considerada en aquella época el corazón del Renacimiento. Es aquí donde aprendió las técnicas que se volverían parte fundamental de su trabajo.
Poco después se muda a Venecia, convirtiéndose en aprendiz del artista Antonio Palladio, de quien aprendió a dominar el arte del modelaje del cuerpo humano, dándole la oportunidad de experimentar y descubrir nuevas técnicas italianas como el grabado en buril y acabados en acuarela. Gracias a ello y su gran uso de la geometría y las proporciones matemáticas, escribió 4 libros sobre la proporción humana, tanto masculina como femenina, siendo de sus trabajos más conocidos y que hasta la fecha son importantes tanto para ilustradores como para diseñadores. Técnicas de grabado en hueco aguafuente. Continuando con las técnicas de grabado, existen las llamadas técnicas de grabado en hueco en el aguafuente. Esta técnica nació durante el año de 1460 debido a que la silografía estaba perdiendo importancia. Esto por el desgaste que las imágenes sufrían en el proceso, por lo que no se podía confiar en ellas para la producción de los libros religiosos que se hacían, así que las dejaban de usar. En cambio, el aguafuente llegó para impresionar a todo artista de grabado, ya que esa técnica no solo era nueva, sino que podía ofrecer algo que la silografía no: elegancia y delicadeza en su grabado. No se tiene bien documentado a quién se le atribuye el descubrimiento del grabado en hueco, pero una persona que estuvo muy apegado a la técnica es el orfebre Maso Finiguerra, quien tenía la idea de crear calco con sus niellos con incrustación decorativa de un esmalte negro en un fondo metálico, generalmente plata, previamente grabado. Tiempo después, por el siglo XVII, surgen artistas que empiezan a utilizar este medio más allá de un simple modo de producción de obras, y comienzan a utilizarlo para crear obras de arte, como un medio de expresión artística. Tal es el caso del neerlandés Rembrandt Hermanson van Rijn, nacido en 1606, quien jugaba mucho con el uso de sombras y el manejo de varias técnicas de grabado. También poseía una increíble habilidad aplicando técnicas de dibujo como lo era el uso del puntillismo y el cross-hatching, causando obras más impactantes y realistas. Otro artista de aguafuente fue el pintor y grabador español Francisco José de Goya y Lucientes, que tuvo gran influencia en el barroco, neoclasismo y prerromanticismo. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. La obra de Goya incluye unos 500 óleos y pinturas murales, además de ser cerca de 300 aguafuentes, litografías y centenares de dibujos. Con el tiempo y los cambios de generaciones, se hicieron muchos cambios en las técnicas de grabado y sus materiales. Por ejemplo, en el barroco se consiguen más técnicas de hueco grabado. Con estas nuevas técnicas se podían permitir mayor destreza manual por parte de los artistas, y se incluyeron técnicas como el aguatinta, el punteado, el aguafuente, el barniz blando, la manera negra y el crayón. Claro que luego de ser expuestas y usadas todas estas técnicas, el aguafuente fue el más popular y eficiente de todos, ya que era más voluble, flexible y eficiente para los artistas. Otra de las técnicas de grabado conocidas, sobre todo en la parte artística, fue el estampado, cuyos primeros antecedentes son el entintado libre, ya que este le dio a los artistas la oportunidad de ser más creativos a la hora de la estampación. Fue así que durante el siglo XIX se conocen 2 técnicas de estampación. El primero es estampación artística o entrampar, que fue uno de los más utilizados en aquella época y quien, de acuerdo a Javier Blas, en su obra Diccionario del Dibujo y de la Estampa de 1996, lo define como el método de estampación en hueco, vinculado a las técnicas indirectas del grabado calcográfico en el que el estampador acentúa los efectos pictóricos al dejar sobre la superficie tinta en la lámina sin limpiar, de manera que a la estampa no solo se transfiere la tinta depositada en las tallas, sino también aquella que no ha sido retirada del plano superficial de la matriz. Por último está la estampación natural, que fue uno de los más reconocidos. Esta consiste en mantener la imagen tallada en el metal, y es descrita como un tipo de estampación más fácil de seguir, más limpia y menos laboriosa. Y si de artistas hablamos, fue el impresor francés Auguste Delattre quien generalizó esta técnica en el medio artístico, y fue apoyado por varios teóricos para abogar por una estampación creativa que sobrepasa las condiciones de las técnicas a lo que estaban sujetos para crear algo más estético.
Es así como el aguafuerte y el estampado fueron los dos pilares técnicos que diferencian el arte gráfico y las artes gráficas, generando así una polémica entre estampadores y grabadores de oficio con artistas independientes. Finalmente, se puede notar que profesiones como los plateros y orfebres dieron paso a lo que conocemos hoy en día como el grabado y sus diversas técnicas en relieve, xilografía, aguafuerte y estampado. En su caso, creando un nuevo oficio completamente, lo que llamamos grabadores impresores, y su inevitable evolución a los pasos de los años como el diseñador gráfico las usa hoy en día. Ya que estas son técnicas que es posible adaptarlas a cualquier tipo de estilo, es decir, se pueden usar tanto como formas sencillas hasta formas detalladas y pequeñas, haciendo que estas puedan ser utilizadas en cualquier género del diseño gráfico e ilustración.